Y enseguida viene con nosotros un gran amigo de ojos celestes, Nicolás Márquez, que no solamente es un gran ponente de la batalla cultural, sino que para mí es precisamente el padre de la batalla cultural. Él descubrió al Aje y lo enseñó desde muy temprana edad, y gracias a su paciencia y a su maestría y a su enseñanza, tenemos hoy también a Agustín Laje. Él es abogado, él es escritor, conferencista, argentino, un gran amigo, Nicolás Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Y bueno, con todos los elogios que me dio Yolanda, me alimenta el ego y eso que uno ya como argentino trae un ego congénito. Así que yo tenía preparado una serie de placas, no sé quién las va a manejar, pero tampoco sé si se ven bien o hay que bajar la luz. ¿Se ve o hay que bajar un poquito la luz? Si se puede bajar la luz, mejor. ¿Quién no sé quién está acá? Un poquito más, ¿no? Miren, siempre introduzco en general cuando hablamos de batalla cultural, no es algo, o sea, la batalla cultural es algo nuevo, pero no es nueva la batalla anticristiana, lo que sí ha cambiado la forma de llevar adelante ese ataque. En el siglo pasado fue el enemigo comunista el que instituyó ese ataque contra la civilización occidental y cristiana que se materializó a través de totalitarismos ominosos, campos de exterminio, anulación de la propiedad privada, anulación de toda libertad, persecución religiosa, hambrunas en masa. Y eso repercutió, el sistema al no funcionar, porque atenta contra la naturaleza del individuo, contra la libertad de crear, contra la propia dignidad del hombre, lo que generó es un tropel de esclavos que finalmente no fueron todos improductivos, aplastados por el igualitarismo colectivista, y entonces eso cayó solo, sin que Occidente dispare una sola bala. Por eso, en la próxima placa, esto fue un poco una antesala de lo que vino después en el 91, agosto del 91, cuando cae la Unión Soviética. Ahora, el error gravísimo de Occidente es creer que ese triunfo era definitivo, que el triunfo sobre la izquierda era definitivo y que de alguna manera había que dedicarnos a celebrar y a perfeccionar nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar, la vida de familia, la propiedad privada, la civilización occidental y nuestra cosmovisión cristiana del mundo. Y que no había, todo este peligro ya había terminado. Eso fue un error de cálculo tremebundo, inclusive Francis Fukuyama sacó en 1992 un libro que fue probablemente el más vendido de la época, por lo menos en categoría politológica, que fue El fin de la historia y el último hombre. Fíjese el título, El fin de la historia, no se finalizaba nada la historia. Esto es como ganar un partido de fútbol, está muy bien celebrarlo, pero el lunes tenés que entrenar porque el domingo que viene tenés otro combate. Esto no se termina acá, es un campeonato que no tiene fin. La batalla es permanente, la revolución es permanente, la izquierda se dio cuenta de eso y entonces empezó a modificar sus colores, cambió la insignia la hoz y el martillo por el trapo multicolor, cambió de reclutas, cambió el discurso, cambió de palabras, antes hablaba de lucha de clase, de alienación, de explotados y explotadores, de proletarios y propietarios, en fin, había todo un artilugio discursivo que eso fue cayendo y había una dialéctica materialista propia del marxismo, eso de creer que hay clases sociales en pugna que tensionan entre los detentadores de los medios de producción y los sectores oprimidos por por los sectores superiores. Entonces, eso iba a generar una suerte de micro revoluciones, en donde una revolución le iba a ganar a la otra y una clase a la otra y así sucesivamente, hasta llegar a un sistema igualitario, sin clases sociales, y ese iba a ser el final de todo este ciclo, iba a ser de alguna manera el paraíso socialista. Bueno, esto fue un absurdo, se cargó 100 millones de muertos,
no hubo nada de todo eso. Y en definitiva, cuando la izquierda cae, conserva la dialéctica de la teoría del conflicto permanente para disolver nuestra civilización, pero ya sin balas. Y digo sin balas porque si bien la Guerra Fría fue pacífica, en Latinoamérica balas hubo de sobra, patrocinadas por la Unión Soviética, teniendo a Cuba como cuartel general, y todas las guerrillas y organizaciones terroristas asesinas asolaron gran parte de América Latina. México se salvó bastante de todo eso, pero en definitiva el problema empezó acá, porque acá se conoce Fidel Castro con el Che Guevara, y de acá se entrenan, y de acá se entrenan los guerrilleros que van a Sierra Maestra y empiezan con toda una historia de tragedias que termina recién, que todavía no termina en algunos lugares, porque en Cuba todavía están gobernando con un pueblo sometido, esclavizado, hambriento y humillado. Pero bueno, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile, el Che Guevara se fue a apoyar el ELN a Bolivia, el MRTA y Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el sandinismo nicaragüense, el Frente Farabundo Martí en El Salvador. O sea que fue una agresión continental, invasión, donde sí se vivió una guerra de baja intensidad y donde las fuerzas del orden tuvieron que salir a reprimir. Pero esas guerras las perdieron las guerrillas revolucionarias, porque las guerrillas revolucionarias no tienen ni los cuadros humanos ni tecnológicos como para ganarle una guerra a un ejército profesional, salvo que cuenten con la adhesión poblacional, con el consenso poblacional. Si cuentan con eso, pueden dar pelea victoriosa. Un ejemplo, la guerra de Vietnam, donde el Vietcong obviamente no tenía la preparación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero contaban con todo el apoyo de los vietnamitas. Entonces podían esconderse, tener logística, refugios, comida, información, un sinfín de cosas. Entonces eso de alguna manera hizo que las fuerzas, esa diferenciación se pudiera contrapesar y finalmente ganaron. Eh, entonces, salvo excepciones de ese tenor, donde había tropas de ocupación en un país muy raro y ajeno a nuestra idiosincrasia, con otra raza y otro idioma, fuera de circunstancias muy específicas, una guerrilla no le puede ganar a un ejército profesional. La izquierda dice, ¿qué hacemos? Nos han aplastado, nos ganaron sin disparar un tiro. Las guerrillas que hicimos fueron aplastadas. La gente no nos quiere. Nos dedicamos al crimen político. Se destaparon los millones de muertos que generamos. Hemos generado hambruna. Le pusimos muros al mundo. ¿A quién vamos a convencer? Queríamos defender al obrero, y vive mucho mejor un obrero en un país capitalista que en un país comunista. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Entonces se dedicaron a llevar adelante lo que hoy se conoce popularmente como marxismo cultural, que técnicamente o académicamente no es exacto, porque el marxismo es materialista, pero lo que buscan es la traslación del conflicto, lo que antes era un conflicto materialista, a un conflicto de tipo cultural, o sea, generar conflicto en el seno de la sociedad. Es una agenda estandarizada que además viene impuesta desde afuera, muy bien financiada, y que en todos los países se va repitiendo. Lo que busca es corromper los cimientos fundantes de nuestra civilización, que es occidental y cristiana. Y cuando digo que es occidental y cristiana, no estoy hablando en términos ni teológicos, ni metafísicos, ni religiosos. Para eso están los pastores, los curas, los teólogos. Yo hablo en términos político-culturales, porque nosotros, todos los que estamos acá, está bien, estamos en un templo. Es de suponerse que la mayoría son gente de fe. Yo también lo soy, pero aún el que no tenga fe o no vaya a la iglesia o no sea practicante, tiene en su ser, por vivir en este lugar afortunado del planeta que es Occidente, tiene una mentalidad cristiana en términos de valores y de cultura. Todos creemos todos sabemos que matar está mal, que mentir está mal, que codiciar los bienes ajenos está mal, que no es de caballero andar mirándole a la mujer al prójimo, que es muy bueno honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una visión cristiana del mundo, y es hacia eso a donde apunta la revolución, a reventar esos cimientos que nos han sido dados de generación en generación, y que para simplificar llamaremos nuestra tradición, y reemplazarlos por valores antagónicos, y de eso se trata la revolución. Y de eso se trata la nueva guerra y la nueva forma de combate, indolora, sin balas, que lucha y puja por las palabras, porque las palabras forman pensamiento, y de eso se trata lo que se conoce como batalla cultural, que no ni más ni menos que una nueva forma de batalla, pero indolora, de terciopelo, se presenta amable, con el trapo multicolor,
menos agresiva, sin crímenes, sin bombas, y hablando de ampliación de derechos, empatía, inclusión, en fin, toda una serie de palabras que suenan amables al interlocutor, pero que detrás de las mismas se esconde una peligrosísima agenda igual de totalitaria o peor que la que prevaleció en el siglo XX, con la diferencia de que ahora, no, pero yo no pedí que cambien la placa. Ahí está. No, no, una más adelante. Vamos. No, no, una. Tiene que haber alguna en el medio. Una. No, no. A ver. Vamos a ver. Ahí. Entonces, sí, pero no se ve. A ver. Ahí está. Muy bien, gracias. No me acuerdo ni qué estaba. Pero bueno, lo cierto es que lo que se busca es reventar y generar conflicto en el seno de una sociedad que ya tiene su idiosincrasia, sus valores su mentalidad, su hábito, sus costumbres, sus usos. Entonces, fíjense cómo en un momento en el cual Occidente, todos gozamos de igualdad de derechos plenamente contemplados, no existe ningún tipo de discriminación injusta, ningún tipo de apartamiento o marginación injusta. Sin embargo, aparecen movimientos insólitos que pretenden reivindicar derechos que ya tienen. O sea, una cosa bastante curiosa. Por ejemplo, vamos a la siguiente placa. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Ahí está. Donde precisamente cuando en alguna época en Estados Unidos un descendiente de africanos, un negro para simplificar, tenía menos derechos que un blanco, bueno, comprensible que hubiese una manifestación, un reclamo, porque había una situación de injusticia para con este sector poblacional. Ahora, hoy no solamente tienen exactamente los mismos derechos. Un negro puede ser un honorable padre de familia, puede ser un sodomita, puede ser un parlamentario, puede ser un intelectual, puede ser catedrático, puede ser millonario, un ciudadano de la sociedad civil o incluso presidente votado por una mayoría blanca. O sea, ya no existe ninguna marginación que genere que hoy exista en este momento en Estados Unidos un supremacismo negro. Sin embargo, son financiados por la izquierda, tienen una ideología de ultraizquierda y lo que buscan es corromper y sembrar conflicto, siempre dentro del marco de la dialéctica marxista, no en términos materiales, sino en términos culturales y hacerse pasar por un sector oprimido por una mayoría blanca. Si esto fuese cierto que vuelvan a Tanzania, que vuelvan al Congo belga a ver cómo les va en su manera de vivir, en su confort, en su libertad, en sus derechos. Todo es toda una ficción eh, tal como veremos en otra de las tantas caretas que usa este marxismo cultural, en el que a nosotros nos comprende y en donde voy a hacer énfasis en esta charla, va a ser en la ideología de género, que es otra de las tantas caretas que usa la nueva izquierda para corromper, reventar, conmover, disolver los cimientos fundantes de nuestra civilización. Siguiente placa. Por ejemplo, fíjense esto es Europa. O sea, cada región tiene su conflicto artificialmente pergeniado para reventar, insisto, la tradición cultural, en este caso de Europa. Fíjense, acá tenemos tres sectores que marchan juntos. Como ustedes pueden apreciar, no a la islamofobia, no al racismo. Bueno, esta es una marcha que, como ustedes pueden ver, está manejada por tres sectores. Los sectores islamistas, el lobby LGBT y el sector feminista, los tres juntos en una misma marcha. ¿Qué tienen que ver entre sí? Parece bastante difícil de desentrañar. ¿Por qué?
Porque uno pregunta, ¿cómo vive una mujer bajo el yugo del Islam? Buah, desde que nace le rebanan el clítoris. Vive encapuchada, no puede votar, no puede heredar, no puede ni siquiera mostrar el dedo meñique, no puede votar, no puede marchar. Y si encima es sospechada de adulterio, la revientan en la plaza pública a piedrazos. Raro que marchen juntos, ¿no? La mujer que se quiere liberar y marcha con los cultores del Islam. ¿Y cómo viven los LGBT en los países del Islam? Peor, porque la homosexualidad es delito en todos los países del Islam. En algunos países con pena de cárcel y en otros con pena de muerte. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que estén marchando de manera conjunta? No en Irak, donde efectivamente hay una marginación hacia la mujer, hacia un homosexual, incluso con penalidad grave, sino en Europa, donde una mujer tiene plenos derechos contemplados iguales que los hombres, donde un homosexual puede acostarse con quien se le plazca, siendo mayor de edad y sin dañar a terceros, tiene esa potestad, y en donde el islamista puede llevar adelante su credo religioso sin que nadie lo moleste en entera libertad. ¿Cómo es que están marchando? ¿Qué están pidiendo? Y encima marchan juntos siendo tan contradictorios. En realidad marchan estos tres sectores antagónicos entre sí, porque ¿qué es lo que los comunica? Lo que los comunica es el odio a la civilización occidental y cristiana. Estos tres sectores odian a lo mismo. Entonces marchan para reventar a aquellos que odian, independientemente de las groseras y grotescas contradicciones que tenga cada grupo entre sí. Siguiente placa. Bueno, el sistema económico capitalista es el único conocido capaz de generar riqueza, no hay otro. Si hay otro, díganme cuál es, yo no lo conozco. Como la izquierda ya aprobó un sistema económico de planificación centralizada y estatista y colectivista y fracasó rotundamente, no le puede ofrecer al obrero, al trabajador, sus antiguos, caducos y fracasados paradigmas economicistas. Entonces, ¿qué hace? Ataca al capitalismo, pero no tanto por lo que el capitalismo es conceptualmente, es decir, libertad para generar transacciones comerciales y libre iniciativa, y defensa de la propiedad privada, sino que le achaca al capitalismo contaminar el planeta y además generar cambio climático. Esto es lo más grave y es el negocio más importante. Un absurdo total, porque el cambio climático existe desde que existe el planeta Tierra. Antes de la aparición del hombre y antes de la aparición del capitalismo ya había cambio climático. ¿O qué era la edad de hielo, la edad de piedra? ¿Qué era la edad de los glaciares? ¿Y de quién era la culpa? ¿De los mamuts? Y ahora, porque hay mayor temperatura, la culpa la tiene el capitalismo. Pero nosotros tenemos más potencia comercializando que el calor del sol. O sea, esto es ridículo. Por eso, como no tiene ningún rigor científico, la ONU usa a una idiota útil, pero muy bien financiada, a lo mejor los idiotas somos nosotros, una chiquilla canadiense que es Greta Thunberg, que grita a los cuatro vientos contra el mundo entero, haciéndonos creer que todos somos unos chanchos responsables de que haya más calor que hace 200 años. Siempre hubo cambio climático, antes, durante y después de la aparición del hombre en la escena de la Tierra, que dicho sea de paso, el hombre es un pedacito de la historia del globo terráqueo, su aparición nada más. Pero bueno, usan esta careta para desacreditar el sistema económico que ellos odian, pero que no pueden superar porque es el sistema que los aplastó durante la Guerra Fría. Siguiente placa. El indigenismo es otra de las caretas, en donde hay una minoría oprimida de aborígenes precolombinos por el hombre europeo que le vino a colonizar y a instaurar un imperialismo cultural. Puse a Evo Morales porque lo conozco bastante bien, le dediqué un libro en el 2012 que se llama El Impostor, y precisamente es un impostor, no dicho por mí, sino por los verdaderos indígenas de Bolivia, que son apenas el 14% de la población boliviana, que particularmente viven en el altiplano, que detesta a Evo Morales, porque lo consideran un impostor, porque no es un indígena. El indigenismo se mide por dos categorías. Una es la racial, se llama Morales, o sea que en todo caso es mestizo, no indígena. Y segundo, por una cuestión cultural idiosincrática, el indígena cultural. El único idioma que habla Evo Morales es el español. Y en todo caso ha sido vendido por la izquierda como un líder indigenista, pero él en realidad es un líder cocalero, eso es lo que le dio el poder. ¿Por qué le da poder a un cocalero? Porque él era el líder de la Confederación de Cocaleros, que es la
precisamente la confederación de las 6 federaciones de Bolivia que producen coca. Entonces, están contra la DEA, están contra el imperialismo del hombre blanco que quiere reducir los campos de coca, porque es atentar contra la Pachamama, la madre tierra, nuestra tradición ancestral. La realidad es que en los campos de coca se produce la materia prima para la cocaína. Por eso Bolivia es el segundo exportador más importante del mundo de Bolivia, productor y exportador. Entonces, de ahí surge toda la estafa indigenista para financiar un proyecto revolucionario dictatorial como el que ejerció Evo Morales durante décadas y ahora ejerce su títere de circunstancia Arce. Esta es otra de las caretas que busca corromper los cimientos de una sociedad que vive en armonía, pero que ya no vive en armonía porque hay supuestos sectores oprimidos según la ideología dominante. Pero según la ideología dominante, esos sectores oprimidos llegan a ser presidentes. Entonces, fíjense cómo es todo una suerte de mentira completa, generalizada, sistemática y acomodada a cada país según las urgencias que cada país presenta en función de su historia, su etnia, su tradición. Vamos a la siguiente placa. Acá ya nos vamos acercando a lo que me interesa a mí, que es la charla de hoy, que es la ideología de género. Porque la ideología de género atañe no a un país, no a un sector específico, no a una idiosincrasia específica, como hoy hablábamos de los negros en Estados Unidos, el indigenismo en Bolivia y en algunos otros países, sino que atañe a todo Occidente. La ideología de género ataca a toda Europa, todo el continente americano, todo lo que se conoce como la civilización occidental y cristiana. Esto es precisamente en mi ciudad, Mar del Plata. Fíjense, detrás hay un templo, o sea, claramente identifican a un templo religioso de inspiración cristiana porque consideran y quieren hacer notar que ese es el enemigo opresor. El feminismo ha inventado también la cuestión de la dialéctica, dentro de la cual el hombre no es un complemento natural de la mujer, sino es un enemigo de la mujer que la oprime, la subyuga, y que el hombre además ha formado un sistema de dominación que se llama patriarcado. Algo increíble que hoy, cuando la mujer tiene plenos derechos exactamente iguales que los hombres o mejores, porque el feminismo además hace lobby en el Poder Judicial, con gran perjuicio para el hombre en muchas circunstancias, entonces hoy que la mujer puede ser presidente, millonaria, honorable madre de familia, lesbiana, catedrática, empresaria, intelectual, no tiene ningún impedimento para llevar adelante su proyecto de vida y resulta que hoy la mujer es oprimida por el patriarcado. Y hace 80 años, una mujer, a lo mejor en algún país como el mío, no podía votar, eso es cierto, era legítimo entender un reclamo de un grupo feminista o como le quieran llamar. Hoy no tiene el más mínimo asidero, sin embargo nunca hubo tanta marcha, tanta violencia, tantos odios y tantos recursos para financiar a este sector. Si pueden bajar la luz, por favor, para que se vea mejor. Ahora, gracias. Supongamos por un... Ahí dice, soy puta, pero no tuya, soy libre, yo aborté. Fíjense las cosas que se ponen en el cuerpo, ¿no? Ahora, supongamos por un rato que es cierto, que es verdad, que la mujer hoy vive oprimida por este sistema llamado patriarcado, donde la mujer es humillada, vilipendiada, reventada, esclavizada, sometida, vapuleada. Si fuese cierto, por lo menos tenemos que celebrar, según nos lo confirma la foto, que la mujer hambre no pasa, por lo menos. Vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, de lo peor que sale del feminismo, entre muchas otras porquerías, es el aborto. ¿Por qué? Porque existe el fetiche discursivo de que yo puedo disponer de mi cuerpo como se me da la gana y no como me lo impone el patriarcado. Es que ningún patriarcado le impone a ninguna mujer cómo se tiene que vestir. Eso es un invento. Cualquier mujer puede ponerse un tatuaje, vestirse de una manera, vestirse de otra, ponerse piercing, usar el pelo de un color, de otro color, ponerse un... En fin, no tiene ningún impedimento para exhibir su cuerpo de la manera que le plazca, conforme su estilo, sus ganas, su apetencia, su locura. Lo que pasa es que cuando hablamos del aborto, precisamente estamos hablando del cuerpo de un tercero, que como ustedes bien saben, es una persona, un ser humano que se está desarrollando a partir del momento de la fecundación. Y esto
No es algo que diga ni el pastor ni la Biblia, sí lo dice, por supuesto, pero esto lo dice la ciencia más pura y más reciente. A partir del momento de la concepción hay vida humana. A partir de ese momento hay un ser humano que se está desarrollando con su carga genética propia, con un grupo sanguíneo propio, con un ADN propio. Empieza la respiración celular en ese momento, la multiplicación celular en ese momento, etcétera, etcétera. De manera tal que simplemente hay un ser humano que está transitando exactamente el mismo ciclo biológico que hemos transitado todos nosotros y que seguiremos transitando. Mientras estamos dando esta charla, todos estamos envejeciendo, no nos damos cuenta. Estamos transitando un ciclo biológico hasta que llegue el momento de la muerte. Pero no, está perfecto, está bien. Pero lo que quiero decir es, ese es el fetiche y probablemente lo más dramático que nos trae el feminismo. Como consecuencia, el genocidio prenatal, que además es un genocidio invisible. Es el único producto del mercado que no se puede mostrar. Pongan una foto ustedes en su red social de un aborto y van a ver cuánto dura esa foto en la red social, si es que le dura la cuenta. No, hay una suerte de censura brutal. Cuando el nacionalsocialismo o los comunistas reventaban gente en los campos de concentración, se mostraba para concientizar. ¿Por qué no se puede mostrar una foto de un aborto? O de miles de abortos, como así operan las grandes clínicas abortistas como la Planned Parenthood y otras organizaciones criminales. Hay mucha plata detrás de esto. Es un genocidio invisible. Siguiente placa. En Argentina, bueno, durante el 2018 se trató de imponer el aborto, no se pudo porque la sociedad civil se alzó, presionando al poder político, diciendo yo no te voy a votar, con aborto no te voto. Se generó una gran marcha, una gran movilización, hubo movilizaciones muy fuertes, muy duras. Finalmente se votó en contra del aborto, pero el miserable, ruin, rufián, incompetente de Alberto Fernández durante su gobierno, porque esto fue durante el gobierno de Macri, otro inútil, pero bueno, ya no lo padecemos. Pero este es peor todavía, porque ni siquiera gobierna la condenada delincuente de Cristina Kirchner. Ven cómo las mujeres llegan al poder sin ningún tipo de problemas. Pero lo curioso es que claro, el aborto lo impusieron durante plena pandemia, cuando nosotros no podíamos salir ni al supermercado, teníamos que ir con el documento y acreditar que vivíamos a no más de 5 cuadras del mercado más cercano para comprar víveres. Una pandemia brutal, un control social tremendo, y aprovechando ese control social impusieron el aborto para que la gente no salga a la calle a protestar, porque cuando se discutió 3 años atrás era tremendo lo que había sido la movilización de los argentinos. Ahora, en esta placa ustedes van a ver a un señor llamado Flor de la B, que es un travesti, o sea, y acá tenemos, y que movilizó y motorizó, encabezó el aborto en Argentina, la marcha. Claro, imagínense que el aborto es técnicamente y científicamente un homicidio. Entonces los sectores pro vida llevaban al debate parlamentario genetistas, embriólogos, médicos de nota, científicos. En cambio, como los sectores genocidas no tenían esa envergadura intelectual, llevaban a gente de la farándula. Pero lo curioso, porque claro, un galán de la farándula se ponía a favor del aborto y repercutía en los medios de comunicación. Un genetista explicaba por qué el aborto es un homicidio y tenía una noticia minúscula en alguna revista especializada. Entonces, lo curioso es que encima encabezó un travesti. Ahora, ¿para qué quiere el travesti pedirle al Estado aborto legal, seguro y gratuito? Y acá tenemos que entrar en la definición de la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas contrarios a la razón, una superstición, contrarios a la ciencia, y que, entre otras características, tiene, yo diría que la característica más desopilante es estudiar la sexualidad humana, no estudiar un cuerno, digamos, explicar la sexualidad humana, no a partir de la biología, la naturaleza y la ciencia, sino del fetiche farsesco de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que autopercibo ser. Entonces, si este sujeto se autopercibe mujer, luego es mujer, porque la autopercepción prevalece por sobre cualquier otra consideración científica. Entonces es mujer, y el Estado la reconoce como mujer, o lo reconoce como mujer. Entonces, siendo mujer, tiene derecho a pedirle al Estado los derechos de la mujer.
Si el aborto no es un homicidio prenatal, sino un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, y esto es una mujer, entonces es natural que pueda encabezar un movimiento pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito y la financiación del Estado para hacérselo. Suena un disparate desde el punto de vista ideológico. Ahora, desde el punto de vista científico, y bueno, algunos fundamentos por ahí tiene, porque hace varios meses que no le venía la menstruación. Vamos a la siguiente placa. Ahora, todo esto, ¿vieron que hay tipos que toman un café y le pagan un brujo para que les lea el café, la borra del café, le lee la suerte, se va a poner de novio el año que viene, va a conseguir trabajo, se va a mudar, va a viajar? Buah, yo no me meto, cada uno tiene su fetiche, su superstición. La ideología de género tiene el mismo rigor científico. La única diferencia es que es una creencia que se cree ciencia y que está apañada por el Estado. Por eso es tan importante no solamente dar batalla cultural, sino batalla política, porque los políticos bastardos, energúmenos, brutos y cobardes son los que sancionan las leyes públicas para someternos a nosotros a la ideología de género, aunque la ideología de género no tenga el más mínimo rigor y restrinja derechos y atente contra la naturaleza humana. Siguiente placa. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Imagínense caminando por los pasillos de las oficinas de este Ministerio de Género y Diversidad, las cantidades de especímenes que podemos encontrar ahí adentro. Por empezar, la ministra es una lesbiana. Imaginemos, hagamos una suerte de ver, supongamos que vamos a hacer un paseo sociológico ahí adentro. Y nos vamos a encontrar con que estamos haciendo un paseo zoológico. Dicho sea de paso, este ministerio tiene más financiación que el Ministerio de Salud de Argentina en plena pandemia. Y de acá se elaboran todas las políticas públicas que revientan la cultura, la mentalidad y sobre todo la inocencia y la vulnerabilidad psicoafectiva de los niños. Ya vamos a hablar de eso. Siguiente placa. La ley Micaela es una ley que obliga a todas las personas que quieran tener un cargo en el Estado, un presidente, un general, un policía, un juez, un magistrado, un docente o un simple operario menor que limpia el baño en una dependencia pública, para entrar en el Estado tiene que hacer el curso obligatorio de género, o sea, de superstición anticientífica. Muy bien, esto o sea que la Constitución para tomar a alguien trabajando en el Estado requiere de idoneidad y de mayoría de edad. Además, hay que transitar el adoctrinamiento en género. Es obligatorio. Siguiente placa. Bueno, la ESI. Esto ya llegó acá. En todos lados se llama igual. Qué casualidad. ¿Es un grito de la hispanidad mexicana? ¿Es un grito de los argentinos? Es mentira. Son agendas impuestas y estandarizadas por organismos globalistas transnacionales. Entonces tenemos la educación sexual integral, que no es educación sexual a un joven. Porque yo no estoy en desacuerdo con la educación sexual a una edad prudente, pero la educación sexual tiene que ser, como su nombre le indica, educación sexual, o sea, educación científica. ¿Qué es un óvulo? ¿Qué es un gameto? ¿Qué son las trompas de falopio? ¿Qué es la fecundación? ¿Qué es la implantación? ¿Cuáles son las etapas de gestación de un embarazo? No la basura de la autopercepción y hacerle creer a un chico de 5 años que puede ser no binario, género fluido, que puede ser mujer, varón, elefante. Es una cosa que altera a los niños. A mí no me van a engañar con 48 años, pero un chico de 5 o 6 años le revientan la cabeza a martillazos con esta ideología absurda, le afectan su moral, su psicología, lo confunden, lo pervierten, lo afectan afectiva y emocionalmente. Es tremendo. Ahora, además del abuso infantil psicoafectivo ejercido desde el Estado, esto viola otro derecho fundamental, que es la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a los valores que les son propios. Bueno, ese derecho lo hemos perdido porque, por ejemplo, si yo mando a un chico a un colegio, le enseñan toda esta basura, lo quiero cambiar de colegio, por ejemplo, un colegio creyente, es lo mismo. Porque todos los colegios tienen la obligación de enseñar esto, y si no lo enseñan, le quita el Estado el subsidio y el permiso para poder llevar adelante el adoctrinamiento, sea
evangélico, sea católico o de otro ideario institucional. Entonces se atenta contra la libertad educativa, se atenta contra la patria potestad. Si yo soy profesor y digo, yo soy docente, me gradué y me recibí no para enseñar esta basura, sino para enseñar y educar conforme cosas serias, no puedo porque no puedo oponerme porque si no me sancionan o me exoneran. Y si la ideología de género es contraria a los valores religiosos que yo abrazo, tampoco puedo poner objeción de conciencia. Entonces se viola la libertad religiosa, la libertad educativa, la patria potestad. Fíjese que detrás del banderín multicolor de la diversidad y ampliación de derechos, constantemente se está violentando y achicando derechos para uniformar, y no a nosotros, sobre todo a los niños. Por eso es muy importante que a los chicos los sigamos de cerca, veamos el cuaderno, qué les están enseñando, qué hablaron en clase. No confiemos en el Estado, no deleguemos en el Estado progresista la educación de nuestros hijos, porque lo van a malformar. Estemos muy atentos, muy alertas, reunámonos con los padres, revisemos los cuadernos y digámosle a los chicos nuestra explicación de qué es la sexualidad humana y no la basura que le va a enseñar un burócrata maricón de las oficinas del Ministerio de Educación. Impuestas, guarda. No es broma esto. Siguiente placa. La ley de cupos al Parlamento. Otra ridiculez. ¿Por qué tiene que haber una ley de cupos? ¿Por qué razón? Si la mujer tiene exactamente los mismos derechos que el hombre. ¿Qué, acaso es minusválida que no puede por sí lanzarse a la militancia política, ejercer un liderazgo y persuadir al votante? A ver, que en alguna época la mujer no podía votar, no tenía derechos políticos, eran válidos sus reclamos. Ahora, si hoy hay igualdad ante la ley, entonces, ¿qué sentido tiene poner cupos? Además, esto atenta contra la meritocracia. Si hay un hombre brillante, no lo puedo poner, ya tengo los cupos cubiertos, tengo que poner una mujer, aunque sea una infradotada, hay que ponerla igual para cumplir con el organigrama de la lista, o al revés. Si hay una mujer con un currículum impecable, no la puedo poner porque a lo mejor tengo un tarado que lo tengo ahí, no sirve para nada, pero me sirve como relleno de la lista. Con un agravante adicional, el soberano, el protagonista, por lo menos en el plano teórico, de la verdadera democracia es el votante. Y al votante, las personas que han sido votadas le dicen al votante, vos sos un idiota, entonces yo te voy a enseñar cómo tenés que votar. Entonces yo voy a votar las leyes de cupo para que vos votes no conforme a tus ideas, tus preferencias, tus creencias, sino para que vos votes como yo te estoy diciendo, tal como yo te preparo el esquema, no conforme tu libertad. Y yo en realidad voto lo que se me canta a las pelotas. ¿Qué le tengo que andar pidiendo permiso a un tipo al cual yo le estoy pagando el sueldo encima para que él me diga a mí cómo debo votar? Y siendo que además, en Argentina, por ejemplo, vamos por la tercera presidencia de Cristina Kirchner, y no llegó por una ley de cupo, llegó porque desafortunadamente votamos como el culo. Pero ese es otro problema. La gente eligió eso y a comérsela, ¿qué va a hacer? No es por una ley de cupo. No existe. O sea, ¿por qué llegan mujeres a la presidencia? ¿Por ley de cupo? No. Entonces, ¿por qué hay que armar esto? No, porque lo que pasa es que había más hombres en el Parlamento que mujeres. Sí, también hay más mujeres que se dedican al derecho de familia y hay más hombres que se dedican al derecho penal. Hay más mujeres que se dedican a la docencia infantil o al kindergarten y hay más hombres que se dedican a la ingeniería mecánica. Pero eso es porque hay tendencias naturales. No son conceptos absolutos. Puede haber una mujer que sea ingeniero mecánica. Lo que quiero decir es, tendencialmente hay rubros en los cuales prevalece la presencia masculina o femenina, según el caso, pero no por leyes de cupos arbitrarias impuestas desde el Estado, con un agravante que nadie comentó cuando se sancionaban este tipo de leyes y se vienen sancionando en todos lados. El 55% del padrón electoral está conformado por mujeres. O sea que si había más hombres antes de esta ley que los impone por la fuerza, si había más hombres en el Parlamento era porque las mujeres también decidían votar por hombres. Si son mayoría en el padrón. O sea, fíjense cómo todo esto es ingeniería social, en este caso para restringir la meritocracia y para restringir la libertad democrática. Siguiente placa. Si yo quiero poner una empresa, en Argentina ya se está empezando a discutir y en muchos países la cuestión de la paridad de género, la equidad de género. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero poner 20 empleados, tengo que poner 10 mujeres y 10 varones.
O sea, yo no puedo tomar en función de mi libertad, de la confianza, de la referencia de la persona que quiero contratar, del currículum que tenga, de la simpatía, de la presencia, de la solvencia que a mí me despierte, sino que tengo que ver qué tiene entre sus piernas para ver cómo acomodo la empresa en función de los testículos o de la vagina. Tiene que estar en igualdad numérica. Esto no solamente atenta contra la meritocracia otra vez, sino contra la libertad laboral y la libertad contractual. ¿Y por qué se elaboran estas cosas? Porque hay un recurso discursivo absolutamente contrario a la verdad, como todo lo que viene de la ideología de género, que nos dice que la mujer gana menos que el hombre. Entonces, para hacer igualdad, qué sé yo, arman esta ingeniería social. Ahora, si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, esto sería una ventaja para la mujer, porque ninguna mujer estaría desempleada. Todas tendrían trabajo porque al ganar menos, todos los empleadores contratarían mujeres y no contratarían hombres, pues sería mucho más caro. Al hombre se le complicaría competir con una mujer para obtener un puesto, porque sale más caro. Fíjense que hasta en un análisis rústico, primitivo como ese, se desarma la superchería de la inequidad de género en el ámbito laboral. Siguiente placa. Bueno, acá estamos con la ideología de género tiene dos patas. Por un lado, la agenda feminista y por otro lado, el lobby LGBT. Vamos a ver este último que se presenta como muy alegre, muy simpático, muy amable, todos bailarines, Ricky Martin, Boy George, los Village People, eso delata mi edad, ¿no? Esas son las marchas, primero era el Día del Orgullo, ahora es un mes entero de fanfarria, carrozas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que no es tan alegre ni tan agradable participar de estos hábitos desordenados. Vamos a la siguiente placa. Bueno, yo ya les dije que en Argentina para acceder a un cargo público hay que tener mayoría de edad e idoneidad. Además hay que usar pollera, porque la ley de cupo ya impuso el cupo laboral trans para trabajar en el Estado. O sea, no importa si tiene los méritos suficientes, lo importante es si usa pollera y se acuesta con personas del mismo sexo. Eso es el requisito que no constitucional, pero en términos fácticos es un requisito verdadero, de facto, es una ley. Bien, vamos a la próxima placa. Por ejemplo, si yo me autopercibo aquello que no soy, bueno, tengo un problema, una disonancia cognitiva conmigo mismo. Tengo un problema. Ahora, el Estado no solamente desconoce el problema, sino que institucionaliza no la identidad de la persona, sino lo que la persona cree que es. En lugar de ayudarlo, auxiliarlo desde el punto de vista de la medicina psicológica o psiquiátrica, el Estado lo aplaude, lo celebra, le da privilegio, le da financiación y le da el INE que le reconoce no su auténtica identidad, sino la identidad que él fantasea tener. O sea que si yo me autopercibo Superman, el Estado me tiene que dar el INE de Clark Kent, con un agravante adicional. Yo tengo un problema, es evidente, es obvio que tengo un problema, porque yo autopercibo que soy aquello que no soy. Yo mido 1,70. Si me autopercibo de 2,10 m, tengo un problema con mi realidad. Creo ser aquello que no soy. Pero vamos a ponerle, sigamos con el ejemplo de Clark Kent, que esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque no solamente el Estado institucionaliza el autoengaño, sino que obliga a todos los demás a tratar a los disfrazados no como lo que son, sino como lo que creen que son. Entonces, si yo consigo el INE de Clark Kent, ustedes tienen que tratarme como Superman. Caso contrario, ustedes incurren en crimen de odio porque son superofóbicos. Y además, como acá prevalece el ambiente cristiano, porque estamos en un templo, hay un mandamiento para los creyentes que es no mentir. Sin embargo, tenemos que mentir. La ley nos obliga a mentir porque tenemos que tratar a una persona no como es, sino como ella cree que es. Es decir, nosotros estamos obligados a participar de su autoengaño bajo pena de sanción. Y si se hace el cambio de sexo, es que no existe el cambio de sexo. Esa es otra de las palabras talismánicas usadas por el progresismo disolvente. Una persona nunca puede cambiar de sexo. Lo que puede hacer una persona es amputarse los genitales. Eso es otra cosa. O sea, si un hombre se amputa los genitales, se convierte en un eunuco. No tiene un cambio de sexo, tiene un cambio estético. Ahora,
Claro, con todo lo que yo estoy diciendo que soy homofóbico. Pero la homofobia es otra palabra inventada por el lobby. No existe la homofobia, no existe en ningún manual de psiquiatría la homofobia, porque la fobia es un desorden psiquiátrico. El manual de psiquiatría más moderno es el DSM-5. El DSM-5 claramente delimita taxativamente las fobias, es decir, la aracnofobia, la fotofobia, la claustrofobia, todas las fobias, y las define tal como son. No existe la homofobia. Sí logró el lobby imponerlo en la Real Academia Española, no como una definición científica, sino como una aversión a la homosexualidad. Pero eso es una ridiculez. El lobby logró imponer la palabra que inventaron y que tiene una característica peyorativa e insultante para todo aquel que se oponga a la ideología de género. Pero fíjense, con un dato adicional, que se opone a la ideología de género padece una fobia. O sea, yo padezco una fobia y el que se corta los huevos es sano. Y yo soy el que tiene un problema psiquiátrico. Yo tengo problema psiquiátrico. Increíble. Vamos a la siguiente placa. Muy bien. Yo esto lo he hablado con mi médico. Le digo, doctor, porque me conoce, ¿qué pasaría si yo me corto mi brazo izquierdo? Yo no me autopercibo con mi brazo izquierdo no me representa, no me identifica, va contra mi identidad. Muy bien. Yo quiero que usted me traslade, me derive a un cirujano para que me corten el brazo izquierdo. ¿Qué les cuento? Lo único que tengo de izquierdo es el brazo, pero tampoco me lo voy a cortar, ¿no? Pero bueno, supongamos, vamos a elaborar esa fantasía. Que no es una fantasía, yo se lo dije a mi médico charlando. Me dice, ¿usted qué haría? Y bueno, me deriva un cirujano para que me corten el brazo, es decir, un órgano sano de mi cuerpo, una extremidad sana de mi cuerpo. No, yo te mando un psiquiatra. Y si le vengo con el mismo cuento, pero respecto de mis genitales, usted me manda un psiquiatra y no porque me quitan la matrícula de médico. No puedo dar clases ni ejercer medicina y voy a tener problemas con la justicia. Fíjese cómo atenta además contra la libertad científica. Miren, la primera vez que vine a México hace muchos años, estaba con Agustín Laje, y teníamos una agenda prevista en Guadalajara, y había una reunión que no se nos decía de qué iba a tratar. Dice, esta reunión va a ser clandestina, nos dijeron en el último momento. ¿Cómo que una reunión clandestina en México? Nosotros no tenemos nada que ver con el narcotráfico, ni con la trata, no queremos tener problemas con la justicia. ¿Cómo una reunión clandestina? No, no, tranquilo. Es con psicólogos. ¿Y qué tiene de clandestino una reunión con psicólogos? Es que son psicólogos que hacen terapias de conversión, es decir, terapias de una persona que es homosexual y que no está conforme con su tendencia, decide recurrir a un profesional de la salud para, reorientar su tendencia, es decir, heterosexualizarse. Si esto es posible o no es posible a través de una terapia, no lo sé, no soy psicólogo. Pero además hay un engaño idiomático. No es una terapia de conversión, es una terapia de afirmación de su realidad natural, no de conversión. No hay que convertirse en nada, simplemente reafirmar su realidad natural. Ahora, está prohibido. Si el psicólogo hace eso, le quitan la matrícula, siendo un profesional de la salud que tiene la libertad de ejercer libremente su profesión con un paciente mayor de edad que voluntariamente decide acceder a un tratamiento y pagar los honorarios. El Estado metiéndose a favor del lobby, interponiéndose en la libertad científica y en la libertad del paciente de hacer un tratamiento porque quiere cambiar su tendencia. Fíjense cómo estamos realmente mañatados. Pero como toda esta basura surge de Argentina, en el año, y después se exporta con orgullo para el mundo, en el año 2010 estos dos sujetos fueron el primer matrimonio homosexual de la Argentina. Pero no existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo no va a existir el matrimonio homosexual si hay una ley que así lo dice? Pero si las leyes van en contra de la naturaleza, esas leyes, lo que hay que hacer es derogar las leyes y a los diputados y parlamentarios que sancionaron esas leyes sacarlos a patadas y expulsarlos por inútiles, porque yo no puedo por ley sancionar que no exista la ley de gravedad. Y no puedo por ley decir que existe el cambio de sexo. Esas cosas no existen, tampoco existe el matrimonio homosexual, porque el matrimonio, como su nombre lo indica, viene de matriz. La matriz es el útero materno. Entonces, no puede haber matrimonio sin un vínculo cuyas cualidades inherentes
me refiero a las cualidades inherentes del vínculo, exista la posibilidad o potencialidad de maternidad, como al Estado siempre le interesó preservar a las nuevas generaciones, se instituyó el matrimonio legal con derechos y obligaciones para preservar la maternidad durante el embarazo y para preservar al niño después de nacido. Por eso hay derechos y obligaciones entre los padres, alimenticias, afectivas, económicas y hereditarias. Es un asunto de orden público, no es un asunto de orden privado, el matrimonio. Por eso se ha legislado. Ahora, yo con Cristian hace 20 años que somos amigos. Entonces mañana vamos, antes de volar, a la dependencia, bueno, mañana es feriado, pues supongamos que no lo es, a la dependencia más cercana, pública, queremos hablar con el escribano, no sé, con la persona que tenga en este momento el cargo el más propicio, y queremos dejar constancia de que somos amigos. Es un asunto privado, ¿no? Pero además vivimos juntos. Privado, es un asunto, un problema entre ustedes y la persona que les alquila el departamento. Pero además dormimos juntos. Todo esto es una broma, ¿verdad? Sigue siendo un asunto privado. La homosexualidad es un asunto privado. Si quieren ir a vivir juntos, que vayan ya. Se vayan ya por mí. Quieren testar, que hagan el testamento. Quieren comprar una casa a nombre de los dos, que la compren a nombre de los dos. Quieren irse de vacaciones, que lo hagan. No es de orden público. Ahora, ahora van a decir, no, pero bueno, no. Si no le damos los mismos derechos que a una pareja normal, entonces es un Estado discriminativo. La palabra discriminar yo la reivindico plenamente, porque no tiene nada de malo. Discriminar es elegir. No sé por qué ahora se usa la palabra discriminar de manera peyorativa o como algo negativo. Primer punto. Segundo punto, el Estado sí tiene que discriminar. Por ejemplo, si yo soy ciego, y le exijo al Estado que me otorgue el carnet de conducir, el Estado tiene que otorgarme el carnet de conducir para no discriminarme. No me tiene que dar el carnet de conducir. Ah, pero me está discriminando. Sí, no te puede dar el carnet de conducir porque no puedes conducir. Estás capacitado. Es una discapacidad. Hablemos por su nombre. Dejémonos de eufemismo. Y no hay que darle a dos personas del mismo sexo un rango matrimonial porque no puede, eso no es un matrimonio. Bueno, pero si esto no es así, entonces no van a poder adoptar. Ahí vamos a la siguiente placa. No van a poder adoptar. Muy bien. Entonces, no van a poder adoptar. Muy bien. Eh, y acá estamos entrando en un terreno donde estamos subvirtiendo varias cosas. Primer punto, la adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado, del niño a ser adoptado. Primer punto. Que de parte del adoptante, adoptar es un acto de amor, sin duda, de desprendimiento, de cariño, de generosidad, sin duda, pero eso tiene que estar subordinado a los derechos superiores del niño. Por eso, inclusive una pareja normal le cuesta adoptar porque tiene que someterse a pericias psicológicas, socioambientales, económicas, etarias, si tiene antecedentes penales, un montón de cosas para que el niño, que además el niño en situación de adopción es muy vulnerable psicoafectivamente, sea resguardado y cuidado lo mejor posible. ¿Y a qué tiene derecho el niño cuando hablamos del derecho a la adopción? A que le sea devuelto aquello que le ha quitado, que le ha sido quitado. ¿Qué le fue quitado? La mamá y el papá. Los niños no deben ser objetos como si fuesen una mascota para capricho y disfrute de una minoría que quiere jugar a la mamá y el papá y que le pide al Estado derechos que la naturaleza les niega. No, pero importa. El progresista de manual va a decir, lo importante es el amor. Lo importante es el amor. Bueno, vamos a ver. Un niño adoptado en una pareja heterosexual tiene 2% de probabilidad de ser homosexual. Un niño adoptado, criado en una pareja homoparental, tiene 34% de tener tendencia homosexual. 34. Entonces, ¿qué importancia tiene? Lo importante es que sea feliz, lo importante es el amor, lo importante es su libertad. Bueno, no es tan así, miren. Dijimos que el 2% de la población aproximadamente de Occidente es homosexual. Ahora bien,
el 80% de la totalidad de personas que viven con VIH-Sida en Occidente, el 80% de la totalidad son homosexuales. Y apenas son el 2% de la población. Fíjense, el 75% de las personas con ETS, enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C, son homosexuales. Son el 2% de la población. O sea, no son el 2% proporcional que tienen ese problema, son el 80% del total. Fíjense lo que son esos microclimas, están apestados. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Tienen 4 veces mayor propensión a las drogas, 7 veces mayor propensión a las drogas, 4 veces mayor propensión al alcoholismo, 4 veces mayor propensión al tabaquismo, tienen 20 veces mayor propensión a la depresión y 14 veces mayor tendencia al suicidio en los índices de suicidio. Bueno, no, conclusión, un homosexual promedio vive 25 años menos que una persona heterosexual. Esto es un dato duro. Bueno, no, lo que pasa es que en realidad la sociedad le hace bullying, los margina y entonces se escapan y se suicidan y se deprimen porque tienen, bueno, ¿cuál sería la solución? Hacer una ciudad homosexual en donde la homosexualidad no tendría el más mínimo maltrato ni sería mal mirado por nadie, según ellos se victimizan. Esa ciudad ya existe, se llama San Francisco, está en Estados Unidos. Es una particularidad esa ciudad. El índice más alto de suicidio del mundo es la ciudad de San Francisco. Y ahí no padecen ninguna homofobia. Vivir en desacuerdo con la naturaleza, uno lo puede hacer y yo respeto plenamente la libertad. Ahora hay que bancarse las consecuencias. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Nada. No promoverla, no aplaudirla, no financiarla, no elogiarla, no propagandearla, nada. Y en lo posible, obviamente, tolerarla y en la medida de lo posible desaconsejarla. El Estado debe promover el tabaquismo o el deporte. El Estado debe promover aquello que es bueno y fecundo, el deporte. Promover el tabaquismo, no. Sí, respetar a la persona que quiera fumar, pero en la medida de lo posible desalentarlo. ¿De qué manera? Por ejemplo, en Argentina no hay propaganda propensa al tabaco. Yo no fumo, pero uno compra un paquete de cigarrillos y dice produce cáncer. Están desalentando. Le ponen un impuesto para que sea más caro el paquete. Hay políticas de Estado no para prohibir, pero para desalentar malos hábitos que causan consecuencias dañinas para quien practica esos malos hábitos. Lo mismo debería suceder con la homosexualidad, tolerarla. Pero todos estos datos que yo estoy diciendo, que seguramente sorprenden a más de uno de ustedes, debería darlos a conocer. Para que vos querés incurrir en esto, te toleramos, hacelo. Las consecuencias pueden ser estas. Siguiente placa. Bah. El 2% de la población, y mucho menos que el 2% de la población, le imponen la agenda al 98% restante. Como son una minoría insignificante, porque además no son todos lobistas, hay gente que vive su tendencia de manera personal, sin molestar a nadie, sin hacer exhibicionismo, sin hacer propaganda. Los lobistas son una minoría dentro de esa minoría. De la misma manera, las feministas no representan a la mujer, son una minoría dentro del universo femenino. Entonces, un sector ínfimo impone una agenda de política pública a toda la comunidad. Entonces, para dar sensación de multitud, se multiplican ficcionariamente a través de diferentes identidades de género. Esto es el diario de la Nación. Esto es Argentina, que somos el segundo país del mundo con mayor identidad de género y no es una broma lo que les voy a contar. Después de Inglaterra, somos el segundo país del mundo, o sea, venimos segundo en el ranking, o sea, nos roban las Malvinas, nos ganan en el ranking de género, nos tienen a mal traer. Pero en Argentina tenemos 54 identidades. Fíjense la curiosidad y la notable capacidad inventiva de estos sectores para dar sensación de multitud. Uno en Argentina puede elegir ser femenino, masculino. ¿Hasta ahí? Estamos más o menos bien. Androginx. Andrógino, andrógina, trans masculino, trans femenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual. Travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual. Ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Ese tipo no es argentino. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorox,
poliamorosa, poliamoroso, o sea, le dan a lo que venga, ¿no? Hay que celebran el ecumenismo en algunos grupos. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Traducido, el puto es el homosexual varón, la torta es la lesbiana y el traba es el travesti, que en la jerga folclórica se le dice traba o, más futbolísticamente hablando, travesaño, también se los denomina. Escuchen porque no es un tema menor. Yo trataba de imaginarme cada cosa de qué se trataba. Pero este fue el que más desconcierto me causó. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible, yo decía, bueno, ¿qué cuernos es esto? Lo primero que me vino a la mente es una trapecista del circo de Moscú. Varón heteroflexible, lesboflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Leí 10 veces este listado hasta poder yo encontrar mi identidad. Y no la pude encontrar, porque yo siempre fui lesbiano. Ahora, dicen que los que escribimos libros, no, como dicen en México, nos falta barrio. Estamos metidos en la biblioteca, chequeando papeles, fuentes, papers, buscando cosas en internet para confirmar datos. Vivimos encerrados como ermitaños, no tenemos trato con la cotidianeidad, con la habitualidad de la vida en sociedad, y entonces nos falta calle, dicen en Argentina. ¿No? Vos vivís ensimismado y encerrado. Entonces, antes de sacar el libro que escribí con Laje ya hace unos años, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Era una marcha de mujeres, femenina, supuestamente. Muy bien. Soltero, vuelvo a repetir, problema de autoestima nosotros no tenemos. Le pongo un buen perfume, me voy a la marcha, digo, es un plan atractivo, ¿no? Porque en definitiva van a marchar mujeres. Además, yo siempre sostuve a rajatabla la teoría de que toda mujer, sin excepción, por naturaleza, es atractiva. La que no seduce porque tiene lindos ojos, seduce porque tiene una linda sonrisa, o porque tiene una voz cautivante, o porque tiene un pelo sensual, o un cuerpo atractivo, o porque seduce con sus manos, o porque tiene, en fin, una personalidad, una prestancia que la distingue. Todas tienen algo particularmente atractivo. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer en saber cuál es aquello que la hace particularmente atractiva para poder agradar a su compañero y explotar ese aspecto. Siempre sostuve esto, pero cuando fui a la marcha puse en duda mis convicciones. Puse en duda mis convicciones porque todo era desagradable. Y desagradable a propósito, con esfuerzo y esmero. No solamente desde el punto de vista estético, visual, sino olfativo. Miren, se esmeran. Hay que decir que la militancia es una militancia convencida. Yo calculo que 10 días antes de la marcha dejan de bañarse. Se percibe en la atmósfera que uno está allí transitando. No se puede distinguir con claridad si hay mal aliento u olor a pata, está todo mezclado ahí. Pero en un momento determinado, en la marcha, había una columna de mujeres recién salidas de la peluquería, brillosas, en fin, glamorosas. Entonces me acerco ya con mayor entusiasmo, pero era la columna de los travestis. Me fui de mi casa, digo, ya está, esta es una noche perdida. Siguiente placa. ¿Cuántos de los que están acá se acuerdan de la masacre de Orlando? Uno ahí, dos, levanten la mano. Allí, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, un montón, 11. 11. Bueno, siempre levantan 3 la mano. Hoy 11. La verdad que los felicito por la memoria informativa que conservan una minoría, pero que bueno, la conservan. Para el 95% del auditorio. ¿Qué fue la masacre de Orlando? Bueno, como su nombre lo indica, fue una masacre en la ciudad de Orlando. Un sábado a la noche, en la hora top, una discoteca en un antro, le dicen acá, ¿no? Gay,
estaban todos ahí bailando, qué sé yo, aparece un energúmeno con un arma de guerra y en un santiamén mata a 60 personas. Un agente de seguridad le dispara al francotirador y por supuesto todos los medios de comunicación impactando, la homofobia mata, la homofobia genera esto es el crimen de odio, esta es la homofobia, esto es lo que fomentan los odiadores, lo del discurso de odio, ta. Y todos los idiotas útiles en las redes sociales con el banderín, con el trapo multicolor, solidarizándose y repudiando la homofobia, etcétera, etcétera. Un impacto internacional tremendo. No nos acordamos. ¿Por qué no nos acordamos? A lo mejor la siguiente placa nos explica por qué no nos acordamos. No nos acordamos porque el asesino era homosexual. Entonces no puede padecer homofobia quien pertenece a nuestro mismo bando. ¿Qué tenemos que hacer entonces con toda la bambolla que hicimos? Y ocultarlo, silenciarlo y que se pierda la memoria colectiva. Pero ¿cómo? ¿No tienen la misma dignidad los 60 que murieron independientemente de la tendencia sexual del francotirador? No. Porque si el evento no nos sirve políticamente, no es funcional al lobby, entonces hay que sacarlo y borrarlo del mapa. Así de sencillo. Fíjense si, esto es contrafáctico, si hubiese sido heterosexual el francotirador, si hubiese sido heterosexual el francotirador, bueno, todos los años se recordaría, había efemérides, marchas por todos lados, todas las redes sociales explotarían, la farándula se solidarizaría, todos repudiarían la homofobia y todos los políticos del sistema harían el feriado en conmemoración de las víctimas del odio y del discurso de los odiadores y de la homofobia, etc. Borraron del mapa. Fíjense cómo todo esto es una ficción, toda esta reivindicación es una ficción que donde solamente se aplica en tanto y en cuanto determinados hechos se manipulan o se omiten según el cálculo político de que pueda serles o no útil a los lobistas de estas tendencias desordenadas. Siguiente placa. Bueno, siguiente placa. Siguiente placa. Bueno, por ejemplo, en Argentina tenemos el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, que persigue a todo aquel que públicamente esboza crimen de odio, discurso de odio, discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Es una nueva forma de autoritarismo ideológico, de cancelación ideológica, de dictadura invisible. Porque estamos atentando contra la diversidad, que defienden precisamente aquellos abanderados de la diversidad que no toleran ningún discurso diverso del de ellos. ¿Okay? Siguiente placa. Vamos a avanzar. Otra o más. Otra. Bueno, las palabras estampan su sello en el pensar, decía Sartori. Claro. Nosotros cuando pensamos, pensamos con palabras. Y pensamos en silencio, como si hablásemos mentalmente con nosotros mismos, pero con palabras. Entonces, en el contexto de una revolución cultural, como la que estamos padeciendo, es muy importante volver a las fuentes y al buen uso de las palabras. Por eso yo estoy desde hoy tratando de desarmar palabras instaladas en el debate político como dogmas de fe incuestionadas, para que vean cómo nos están cambiando la manera de pensar. Y, siguiente placa, como decía Morraz ya en 1937, la revolución verdadera no es la revolución en la calle, es la manera de pensar revolucionaria. La revolución verdadera no es la revolución en la calle. Si toda la comunidad política piensa conforme a la mentalidad revolucionaria, por eso van por los más niños, que son los que tienen menos fortaleza para discernir, luego van a ganar la batalla cultural. Y la batalla cultural es una batalla por concientizar al grueso de la opinión pública, cambiar la mentalidad del grueso de la opinión pública. Ahora, supongamos que nosotros vamos a ganar la batalla cultural, supongamos que eso pasa. Concientizamos a la mayoría porque tenemos la ciencia, tenemos el sentido común, tenemos la tradición judío-cristiana de nuestro lado. Tenemos el orden natural, tenemos todo para ganar. Pasa que mucha gente desatenta que está ensimismada con su trabajo, con sus quehaceres, y por ahí no entiende muy bien de qué se trata todo esto. Si logramos concientizarlo, lo vamos a traer y vamos a hacer mayoría con facilidad. Ahora bien, tenemos un problema. Esa mayoría después tiene que votar. Y para votar
en coincidencia con nuestra manera de pensar, tiene que haber un partido político con dirigentes que se correspondan con la base del electorado. Porque si metemos 40 millones de mexicanos clamando contra una ley injusta o clamando contra el aborto, un grupo de inescrupulosos, financiados, coimeros, sin coraje, sin convicción, corruptos, sancionan el aborto igual. Entonces, para tal fin la batalla no solamente es cultural, también es política partidaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar un nuevo partido político que represente nuestras ideas o meternos en los partidos políticos que alguna vez inicialmente representaron nuestra manera de pensar y sacar a todos los impostores que están ahí adentro, a todos los ladrones, los mentirosos, los que están en el PAN ahí robando y que traicionan a su electorado. Meterse y sacarlos, dar la lucha política desde adentro para que la gente que piensa como nosotros, que hay mayoría, una vez que logremos concientizar a esa mayoría, después tenga que traducirse en votos. Porque si no tiene líderes para traducir esa mentalidad en voto, va a terminar votando por el mal menor y estas leyes van a ser de todas maneras impuestas, o por un partido o por otro, con mayor rapidez o con menor rapidez. Pero la agenda va a ser hegemónica porque la partidocracia es parte del problema y tiene que haber precisamente una purificación en el sistema, por lo menos dentro de los partidos que presumiblemente o en teoría son afines a nuestra manera de pensar. Siguiente placa. Bueno, por eso mismo quieren cambiar el lenguaje, para cambiar la manera de pensar. Y inventaron el lenguaje inclusivo. No hay nada más ficcionario que el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje es algo espontáneo, es nuestra manera de comunicarnos de manera natural. Es algo que se construye, palabras que quedan en el olvido, palabras nuevas, sobre todo con las nuevas tecnologías, pero es algo espontáneo, no algo fabricado artificialmente para que hablemos ridículamente así. La Real Academia ya se expidió y dijo que el lenguaje inclusivo no es admisible. Yo no confío mucho en la Real Academia, todavía resiste. Ojalá que así sea, pero el enemigo zapatea, 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 pega tiros al arco hasta que hace un gol. No se resisten con una declaración de la RAE, siguen, que luego doblegar a la propia RAE o penetrarla o infiltrarla. Siguiente placa. Bueno, esta es la máxima autoridad de la Argentina, en realidad es Cristina, pero este es el que funge de presidente. Fíjense qué tipo profundo. El ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. No sabe, siempre dice tonterías, es un imbécil, pero ahora ya se va porque no lo va a votar nadie. Ya, él renunció a la reelección, no renunció a la reelección. Vio que en las encuestas no lo votaba ni el hijo. Entonces dijo, no, yo renunciamiento patriótico. Justo este que es un atorrante, un sinvergüenza, un inmoral. Pero esta expresión, yo no sé si la hace por convicción personal o por convicción familiar. Siguiente placa. Este es el hijo. Este es el hijo. No binario. Buah. Pobre pibe, en definitiva no le hace mal a nadie. El que hizo el mal fue el padre, que destruyó gran parte de lo que quedaba de mi país. Siguiente placa. Bueno, vamos avanzando porque no vamos a llegar. Siguiente placa, siguiente. Vamos. Una más, otra más, otra más, otra más, otra, 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 otra más. Más, vamos más. Otra más y otra y otra más. Acá. La izquierda maneja la radio, la televisión, los diarios tradicionales, yo agrego, y los medios educativos, programas educativos, los textos educativos, etc. Esto realmente parece muy complicado porque todo tiene un tremendo aparato. Y nosotros históricamente, por lo menos los que tienen mi edad, más o menos, siempre fuimos sujetos pasivos. Lo que decía un locutor por televisión, que decía el locutor por la radio, el periodista que escribía en un diario, que decía el profesor, texto que te daba el profesor. No había mucha forma de contrastar eso. Entonces, había que tener gran fortaleza y convicción interior para soportar eso, y además había que tomarse el trabajo de buscar
argumentos alternativos para posicionarse en desacuerdo con ese bombardeo del cual nosotros éramos simples espectadores o sujetos pasivos. Hoy somos sujetos interactivos. Si alguien dice una tontería, lo reventamos por Twitter, le grabamos un video, se le pone un meme. Si alguien escribe una tontería debajo del diario digital, porque los diarios ya son digitales, se le pone una opinión en contrario y se lo contradice. Hoy ya no somos más sujetos pasivos, porque la derecha, primero que cambió la tecnología y segundo que como la derecha no tenía acceso, digo, hablo de la derecha genuina, no de partidos que pueden nominalmente ser llamados así y no representan ese ideario. Nos hemos refugiado en las redes sociales, primero porque no nos quedaba más remedio. Pero hay un problema para la izquierda. Sí, siguiente placa. Hay un problema para la izquierda. O sea, nosotros nos hemos refugiado en todas estas plataformas, la manejamos mucho mejor, con mucho mejor solvencia, tenemos mejores influencers, tenemos mejores argumentadores, mejores discutidores, mejores polemistas, mejores memes, mejores videos, entre otras cosas, porque un progresista dice, ¿para qué voy a armar yo un canal si lo que yo digo lo dice el profesor, el locutor, lo dice la radio, lo dice el televisor, ¿qué voy a aportar yo de más? Que repetir lo que ya dice el sistema en sí mismo. Pero hay un problema. Lo que parece una desventaja, que ellos tengan todo eso y nosotros las redes sociales, se está convirtiendo en un boomerang para el progresismo. Por lo siguiente. Clarín, pasamos 5 horas por día en las redes sociales. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacíamos antes? Escuchábamos radio, mirábamos televisión, leíamos diarios. Entonces, y encima con un agravante adicional para el enemigo. ¿Que cuál es? Que los que manejan estas tecnologías con solvencia son muy chicos. Van a ser los futuros mexicanos, los futuros empresarios, los futuros parlamentarios, los futuros dirigentes de la sociedad civil, los futuros sacerdotes, los futuros predicadores, futuros ciudadanos, futuros jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber cuando se produzca ese recambio generacional dentro de 10 o 15 años, va a haber una camada de derecha lista y preparada y concientizada que habrá resistido la revolución cultural progresista pretendidamente hegemónica y totalizante, por las redes sociales fueron el salvoconducto, no salvoconducto, sino la salvaguarda. Entonces, estoy sumamente esperanzado de todo lo que estamos haciendo. Es cuestión de esperar un poquito, que se produzca ese recambio. Finalmente vamos a repasar 10 tips para la batalla cultural. Siguiente placa. La revolución no tiene plazo. Esto se demostró cuando cayó el muro de Berlín, se terminó el comunismo, no, se terminó nada. 30 años después, desde Canadá a la Argentina, está todo manchado de rojo, salvo 2 o 3 países. Las batallas culturales son batallas para formar la opinión del público, como decía hoy, pero después el público tiene que tener a quien votar. Si no tiene a quien votar, toda esta basura que estamos repasando va a seguir superviviendo. Por eso hay que dar batalla cultural y batalla política. Y el que tenga vocación de servicio, que se meta en el partido político. Hay que asumirse tal como somos y con orgullo. Ellos se cargaron 100 millones de muertos, le pusieron muros al mundo, generaron las grandes hambrunas y nosotros tenemos que estar avergonzados de quiénes somos, cómo pensamos y en qué creemos. No hay que temer desagradar al ambiente dominante. Podemos estar en una reunión, en el colegio, en el club, en la fábrica, en la oficina, en la universidad, donde fuere. Y alguien dice algo y estamos en desacuerdo. Y a lo mejor por temor a ser minoría o pasar un momento incómodo no queremos pronunciarlo. Mal hecho. Porque así es la guerra, estamos en guerra. La guerra es incómoda, la guerra genera estrés. Lo ideal es vacacionar en Cancún, pero la guerra nos ha sido impuesta, no la elegimos nosotros. Si a mí me quieren pegar un tiro, me obligan a desenfundar y pegar el tiro yo antes, pues si no me matan a mí. Bueno, esto no es una guerra en términos armamentísticos, por supuesto, pero es una guerra. Entonces, por consiguiente, si hay que pasar momentos incómodos, hay que pasarlos. Y hay que dejar de autocensurarse. Y vamos a ver cómo muchos de los que estamos en ese lugar van a empezar a opinar como nosotros, porque a lo mejor sienten lo mismo, no quieren pasar ese mal trago. Ahí nos vamos a sentir acompañados. Y más de uno que a lo mejor no pensaba como nosotros, al escuchar nuestros argumentos lo dejamos dudando. Bueno, hay que desacralizar a las autoridades del sistema. Esto ya lo dije, el que antes nos imponía las cosas y no había forma de retrucarlo, ahora tenemos 2 millones de cosas, y entender que el que está del otro lado es un figuretti de la farándula, un figurón, un bocón, sin ninguna preparación más que repetir los argumentos de manual del progresismo hoy en boga. No van a decir que somos medievales, retrógrados, que somos antediluvianos. Los valores, las ideas, no son buenas o malas en función de cuándo fueron pergeniadas. El nacionalsocialismo en su momento era una idea nueva, una
Catástrofe para la humanidad. El comunismo en su momento fue una idea nueva, fue una catástrofe para la humanidad. Los mandamientos son una idea viejísima, anteriores al cristianismo. Todos son valores nobles y grandes ideales. ¿Qué tiene que ver cuando fueron pergeniadas? Esto es porque el progresismo nos ha hecho creer que todo lo bueno, que todo lo nuevo es bueno. Que algo es bueno porque es nuevo. Y puede ser así en el contexto del plano material, pero no en el plano inmaterial de las ideas. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a sortear, supongamos, un celular. Y el que se lo gana va a tener la posibilidad de elegir entre dos celulares de la misma marca. Uno del 2023 y otro del 2013. 10 años de diferencia. ¿Cuál va a elegir? Yo haría lo mismo, elegiría lo mismo, porque casi sin excepción, hay excepciones, pero casi sin excepción, tendencialmente, el nuevo artefacto de cualquier materia, casi sin excepción, supera al anterior. Pero el mundo de las ideas no es así. Si yo les pongo el mismo ejemplo y digo, voy a sortear un libro de la misma editorial, uno del 2023 y otro del 2013, ¿cuál van a elegir? Y qué sé yo. Depende del tema, depende de la seriedad, depende del autor, depende de un montón de factores. El 2013 puede ser mejor que el del 2023 tranquilamente. El mundo de las ideas no es igual al mundo de la tecnología. Pero el progresismo nos hace creer que lo nuevo es bueno. Entonces, si nos oponemos a lo nuevo, somos precámbricos, ¿no? Esto ya lo explicaba Pío XII en el año 44. Los conservadores no estamos en contra del progreso, al contrario, somos funcionales, estamos a favor del progreso. Pero es lo mismo que el progresismo. El progresismo es toda la basura que estoy repasando. El progreso es otra cosa. Y Pío XII lo explicaba con la siguiente metáfora. Decía que la tradición y el progreso se complementan en mutua armonía. Se complementan en mutua armonía. Y decía que la tradición es el cauce de un río. Y el progreso es el agua que transita vigorosamente por ese cauce. Pero no transita hacia cualquier lado. Transita conducida hacia un destino determinado por el cauce que la está llevando. Ahora, si el cauce no tuviese agua, sería algo pétreo, no tendría ningún sentido, ninguna funcionalidad. Y si el agua no tuviese cauce, nos morimos todos ahogados, porque puede ir para cualquier lado, puede destruir una ciudad, un maremoto, un naufragio. Entonces, la tradición y el progreso se complementan en mutua armonía como las alas de un pájaro. La otra, presionar al poder político. El que tenga vocación política, que se meta a trabajar en política en los partidos afines. Y si hay una marcha por la vida, si hay una marcha ante una ley injusta, que la marcha no sea simplemente para dejar constancia de que estamos en desacuerdo. No, es para presionar a los políticos y decirles, si vos no te acomodás a lo que nosotros te pedimos, tu carrera se termina. Te vamos a reventar en las urnas, te vamos a exponer, te vamos a poner en evidencia, no te vamos a votar más y cuando se venza tu mandato te vas a tener que volver a tu casa humillado y terminado políticamente. O sea, las marchas tienen que tener una funcionalidad política. Si no, volvemos a nuestra casa y estos cretinos votan en contra de la mayoría. Hay que tener conciencia, además de que somos mayoría. 90 y pico % de creyentes guadalupanos y gobierna un chavista, un Castro chavista. Algo estamos haciendo mal. Y no es una crítica a México, lo mismo pasa con Argentina. En el país del Papa, nosotros portamos toda la porquería anticristiana de Argentina para el mundo con amor, ¿no? Y finalmente, no luchamos contra adversarios. Supongamos que la Ciudad de México tiene, y lo debe tener, problemas en el tráfico de automóviles. Entonces, un partido esboza un proyecto de ley para hacer una autovía. Otro dice, no, hagamos un puente que atraviese la ciudad. Entonces se disputan el proyecto. ¿Cómo lo financiamos? Aparece otro dilema. Bueno, con un crédito. Otros dirán, bueno, aumentamos los impuestos o con el peaje. No, son peleas legítimas dentro de la política. Y cada partido va a tratar de imponer su proyecto de ley para sacar el rédito político. Y está bien que así sea, porque así es la política. Ahora, si alguien quiere, y esos son adversarios, inclusive a lo mejor se pueden poner de acuerdo y armar un proyecto intermedio. Ahora, eso es lidiar contra un adversario. Pero si alguien quiere imponer el genocidio prenatal, es decir, el aborto, el genocidio invisible, ya no es una cuestión opinable, discutible, un debate académico.
Y tampoco nos podemos poner de acuerdo. Che, ¿reventamos al chico a los 3 meses de gestación o a los 6? Como un punto intermedio, a los 4. ¿Lo reventamos con misoprostol, lo quemamos con misoprostol, o lo sacamos con pinzas, o hacemos succión? ¿Cómo lo matamos? Bueno, esa persona es un enemigo. Hay que tratarlo como tal y hay que actuar contra él como tal. Al enemigo hay que liquidarlo, aniquilarlo, política, filosófica, ideológica e intelectualmente. No estoy hablando de ningún tipo de violencia física, ¿eh? Estamos hablando de la batalla cultural. Pero tenemos que tratarlo como un enemigo porque es un enemigo. Que viene por nuestra vida, por nuestra libertad y por nuestra propiedad. Y como decía Goldsmith, no sé si Dios existe, pero hay que hablar como si existiera. O sea, no sé si vamos a ganar la batalla, pero hay que obrar como si la pudiésemos ganar. Muchas gracias.